hasta que envía hasta su propio Hijo, Cristo, ¿no? Dice, bueno, voy yo en persona, en forma humana, y acerco ese reino a la tierra, ya que el ser humano ha intentado a mil maneras acercarse a mí y no puede, su testarudez, su pecado, su orgullo, su manera incorrecta de buscarme. Su manera incorrecta no logra hallarme, entonces ahora yo me acerco a la humanidad. Y Cristo es esa manifestación del Dios invisible, hecha visible en su Hijo Jesús. Y por eso dice la Biblia que Cristo vino a acercar el reino de Dios a la tierra. Pero eso que Él acerca es como una primicia, es un adelanto. No es ese reino todavía en plenitud. Es esa primer venida de Cristo preanunciando de que en un futuro va a volver por segunda vez ya a consumar ese reino. La segunda venida de Cristo, que es la que estamos esperando. Entonces nosotros ahora estamos entre esas dos venidas. La primera venida de Cristo hace 2000 años atrás, donde inaugura este nuevo trato de Dios con la humanidad a través ahora de Jesucristo, ya no a través de personas, de profetas, de un pueblo, de un líder, porque todo eso fracasaron, sino que ahora Dios en su magnificencia, Él mismo en persona viene en Cristo e inaugura este nuevo tiempo donde dice, quiero mostrarles cómo es el reino mío, cómo es mi reino. Y Jesús empezó a mostrar en vida cuando estuvo cómo era el reino de Dios. Y les enseñó a sus discípulos durante 3 años cómo era ese reino. Y en el Sermón del Monte decía, ustedes escucharon que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero ahora yo les digo que si alguien los ofende y les pega en una cara, denle la otra. Y así empezó como a mostrar cómo es este reino nuevo que venía a acercar. Y nosotros como discípulos de Jesús estamos en ese aprendizaje. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué cosas alegran su corazón? ¿Qué cosas son las que le interesan a Él? Y nosotros somos discípulos, vamos aprendiendo. Y tratamos de entender, y a veces nos equivocamos, y a veces interpretamos mal, y profundizamos mal, y vamos conociendo cómo es ese reino. ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esos principios morales, espirituales que Dios quiere en los cuales nosotros vivamos? Hasta que Cristo venga, que no sabemos cuándo será, pero ahí ese reino que Él nos mostró, nos dio unas muestras gratis, como cuando vamos al médico y saca de atrás, bueno, te doy esta cajita, después de la farmacia, pero ya te doy este adelanto, esta muestra gratis. O vienen en las películas, los que gustan la serie, ver Netflix, todo eso, el adelanto, y uno puede ver en un minuto de qué se trata, más o menos, y tener una noción. Bueno, eso es lo que estamos ahora, en este adelanto de cómo es el reino. Pero siempre con la mirada puesta en el futuro, en un día, cuando Cristo va a volver nuevamente a buscar a sus hijos, a todos aquellos que tengan fe en Él, y a consumar definitivamente ahora sí ese reino, por siempre, por la eternidad, haciéndolo evidente, poniendo blanco sobre negro y haciendo todas las cosas nuevas, como dice, cielos nuevos y tierras nuevas. En el ínterin estamos nosotros, y esto que se llama vida, la vida, ¿no? Con sus angustias, con sus alegrías y sus tristezas, pero ahí vamos caminando como peregrinos, ¿no? Tratando de entender cómo es ese reino que el Señor vino a acercar y darle sentido a nuestra vida, sabiendo de que, bueno, nos toca jugar con las cartas que nos dio la vida, pero teniendo esa esperanza de que Cristo regrese. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que la misión de Dios es acercar ese reino, hacerlo evidente y hacerlo partícipe a la mayor cantidad de personas posible que sean parte de ese reino. Cristo vino a compartir ese reino, a darnos la posibilidad de que nosotros podamos ser parte, ser ciudadanos de ese nuevo reino que Él quiere establecer por la eternidad. Y cuando el Evangelio llegó a nuestra vida, no sé cómo habrá sido la experiencia de ustedes,
Acá el hermano en el 2016. Yo era chiquito también, no sé cuánto habré tenido. En cada momento de la historia de nuestra vida, en algún momento llegó el Evangelio. A veces podemos identificarlo con un día. Yo me convertí el día tal. Otras veces no sabemos bien cuándo fue, porque nacimos en un lugar cristiano, nuestros papás desde chiquitos nos decían, y no podemos, pero sea como sea, hubo un momento donde el Evangelio entró en nuestra vida. Nosotros pudimos comprender esa verdad, abrazarla, identificarnos con él, y a partir de ahí la Biblia nos enseña de que somos parte de ese reino. Tenemos una nueva identidad en Cristo, un nuevo pasaporte. ¿Somos argentinos? Sí, pero también somos ciudadanos del reino. Vieron como la doble ciudadanía, que algunos son italianos y argentinos. Ahora cambió la ley y están más preocupados de que no se puede ya obtener la ciudadanía. Pero esta doble ciudadanía, bueno, nosotros tenemos una ciudadanía divina en el cielo. Y eso es maravilloso, saber de que somos hijos de Dios. Somos herederos, dice la palabra del Señor. Él nos hizo partícipes, herederos, coherederos con Cristo. Además de esta ciudadanía terrenal que tenemos. Y esa es la misión de Dios. Dios está en esta misión de buscar hombres, mujeres, de toda lengua, de toda raza, de toda tribu, de toda nación, de todo el mundo, que pueda ser parte de este reino. Este nuevo reino que va cerca a la tierra, con la promesa de que va a ser un reino en su plenitud, con un cielo nuevo, una tierra nueva, donde ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá sufrimiento, no habrá enfermedad, no habrá tristeza, no vamos a andar atrás corriendo el largo a ver si podemos llegar a fin de mes y nada, como lo expresa hermosamente Apocalipsis 21, cielos nuevos y tierra nueva. Y lo digo esto porque nos hace bien siempre recordar hacia qué apunta la misión de Dios. Esa misión que Dios nos comparte es ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Creemos en eso, apuntamos ahí. Lo que pasa es que muchas veces la vida nos enrieda en cosas que tenemos que resolver ahora. Y nos cuesta imaginar ese más allá, porque mañana hay que resolver un problema. O hay que pagar una deuda, o hay que resolver una situación con el hijo, o de la enfermedad, o lo que sea. Pero cuánto bien nos haría, hermanos, se lo digo a usted, pero me lo digo a mí, recordarnos una y otra vez de que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, de que Cristo viene por segunda vez, de que todo esto, la vida que conocemos, no termina acá. Esto es apenas un transitar, un peregrinar. Y como hijos de Dios que hemos sido convidados por Él para ser parte de este reino, nunca tenemos que perder de vista esa perspectiva del futuro. Una y otra vez recordar de que estamos llamados a ser parte de este reino que se va a conformar en plenitud. En algún momento, no sabemos cuándo, pronto quizás, por lo que nos va a entender la palabra. Retomo. Esa es la misión de Dios. Dios quiere que el ser humano, la mayor cantidad de personas, entren a ese nuevo reino, sean parte de ese reino. Si vos pusiste tu fe en Jesús, y yo, somos ya parte de ese reino. Gloria a Dios por su misericordia, porque tuvo a bien darnos esa pizca de luz en nuestra mente para que en algún momento digamos, yo quiero creer en esto. Yo me la juego, yo abrazo esta fe en Jesús. Aunque no entienda del todo las cosas, pero creo en Jesús como el Señor que me da la posibilidad de tener la salvación, de ser parte de ese reino. Si pusimos nuestra fe en Jesús y nos abrazamos de Él, tenemos la seguridad de que somos parte de ese reino que Jesús vino a inaugurar. Ya tenemos asegurada nuestra ciudadanía, nuestra herencia eterna. Bueno, eso mismo que para nosotros es maravilloso y que aunque nos abrumen los problemas y la angustia, hay una partecita de nuestro ser que nos acostamos en la noche y nos da esa esperanza, esa de que bueno,
soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. En algún momento esto va a terminar y voy a disfrutar su presencia. Eso es lo mismo que Dios quiere compartir por su generosidad a todo el mundo. Y así como llegó nuestra vida, que en algún momento llega la vida de todos, ¿no? Por supuesto, no todos lo van a aceptar, pero que todos tengan la chance al menos de escuchar. Una vez decía un misionero, dice, démosle la chance aunque sea de que rechacen a Jesús, pero por lo menos que tengan la chance de escucharlo. Porque hay gente que no tiene ni siquiera la chance, la oportunidad de decir de rechazarlo, porque no lo conoce. En nuestro caso, bueno, ¿cuántas hay parientes, amigos que le hemos predicado o han escuchado el Evangelio 1000 veces? Y está bien. Ojalá que en algún momento se le caiga la ficha, como decimos muchas veces, ¿no? Pero ¿por qué algunos tendrían derecho a escuchar tantas veces el Evangelio mientras otros no lo escucharon una vez? Bueno, de eso se trata también la misión, porque Dios es un Dios generoso, un Dios que comparte. Y en la Biblia vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis que Dios está en misión. A veces pensamos solamente que la misión nace con la iglesia primitiva, en Hechos de los Apóstoles. Pero no, vemos desde el comienzo, desde el Génesis, que Dios está en una misión. Cada cosa que Dios fue haciendo, y lo vemos en la Biblia, tiene un sentido en esta misión. Es como que es una línea histórica que se va enhebrando y nos va mostrando que hay un Dios que está en misión. Y eso lo vamos viendo con las lecciones. Cómo vemos un Dios en misión en la creación, cómo la creación misma ya no está manifestando que es un Dios que está en misión. Cómo al crear el ser humano, hombre y mujer, ya vemos que hay un sentido que busca a un Dios que está en misión. Cómo cuando elige al pueblo de Israel, lo hace con un sentido de una misión universal. Cómo a través de los profetas y de los jueces también, y así en cada momento vemos que está en misión. Hasta cuando viene Cristo y cuando elige a los apóstoles y a la iglesia. Y hoy nosotros somos continuadores. ¿Cómo creen ustedes que Dios lleva adelante su misión hoy? Porque Cristo ya está en el cielo, está a la diestra del Padre. Los apóstoles ya murieron todos. Sí, un montón de años. ¿Cómo continúa Dios su misión hoy? A través de nosotros. O sea que Dios nos necesita a nosotros. Es medio difícil decirlo, ¿no? ¿Pero no podría haberlo hecho de otra manera Dios? Quizás sí. Sin embargo, obligándonos. No, qué sé yo, podría haber hecho caer fuego del cielo, no sé, ahora que hay una manifestación sobrenatural y que todo el mundo vea, qué sé yo, que cae, no sé, un fogonazo, que aparece un ángel. Podría haber utilizado otra manera. Sin embargo, la Biblia dice de que agradó a Dios dar a conocer el Evangelio por la locura de la predicación. O sea, por alguna razón Dios se autolimita y nos delega a nosotros, imperfectos como somos, débiles, hipócritas y todas las miserias que nosotros sabemos que tenemos, quiso Dios que en nosotros se manifieste su gloria, en vasijas de barro, en lo vil, en lo menospreciado, como dice la palabra, ¿no? Y eso es muy loco, permítanme esta expresión, ¿no? ¿Cómo Dios se va a valer de mí? Yo soy miserable, pero Dios quiso que sea así. Nosotros, la iglesia, desde nuestra debilidad, desde nuestra incapacidad, nosotros somos los que reflejamos a ese Dios, a ese Cristo. Entonces ahí ya toma otra dimensión la misión de Dios, porque siempre la terciarizamos a veces. Bueno, la misión de Dios la llevan adelante
los pastores, los misioneros, los que son llamados. Pero no es así. Dios lleva adelante su misión con sus hijos, con aquellos que les dio la gracia de poder ser parte de su reino, ¿no? Entonces nosotros, vos, yo, ahora somos los que encarnamos esa misión que es de Dios, no mía. Yo no tengo que salir a convertir gente. Eso es lo que quiere Dios. Y que me pide que yo sea parte con Él en esto. Pero el interesado es Él, no yo. Aunque obviamente yo amo a mi Señor y quiero querer lo mismo que Él quiere. Aunque no siempre podemos, ¿no? Porque es lindo amar a los que nos hacen bien, pero a los que no nos hacen tan bien no nos resulta tan fácil amarlo, ¿no? Pero bueno, sabemos que Dios sí ama a todos y quiere que nosotros lo ayudemos en esa tarea. Que como podamos reflejemos ese reino, que nuestra vida muestre un poquitito de cómo es ese Jesús en el cual creemos. Y yo siempre digo, y los animo a los hermanos de la iglesia, ¿no? Cada uno de nosotros puede reflejar una partecita de cómo es Jesús, no todo, pero un poquito cada uno de nosotros puede reflejar a Jesús, porque el Espíritu Santo nos ha dado parte de su gracia en nuestra vida. Y si nos unimos todos nosotros, ya reflejamos un poco más a Jesús. Porque yo puedo reflejar un poquitito, pero si yo me sumo a Ana y me sumo a él, ya la partecita de cada uno que tiene de Cristo en su vida, lo reflejamos en su mayor plenitud. Y eso es la iglesia. La iglesia refleja a Cristo. Pero una persona es imposible. Juntos la iglesia puede mostrar más cómo es Jesús. Bueno, perdón que me extiendo mucho, pero quería como animarlos a ver esta realidad, ¿no? A poder ver la misión no como una materia que vengo a estudiar un lunes a la noche en el Instituto Muy. Eso es anecdótico. Sino a poder ver de que Dios nos ha dado el privilegio a nosotros de ser parte de esa misión. Que en 1 Pedro dice que aún los ángeles miran con ansia lo que nosotros hacemos y ellos no pueden hacer nada. Eso a mí me impactó cuando lo leía. Los ángeles dicen que se admiran de las cosas que pasan en medio nuestro y ellos no pueden decir nada, porque no están llamados a eso. Ese privilegio se nos dio a nosotros los seres humanos. Entonces, yo ahí me pongo a pensar, che, ni los ángeles pueden hacer esto, o sea, depende de mí. Y Dios, pudiendo haber hecho cualquier otra cosa, no, quiso que nosotros, nuestra debilidad, sea lo que encarnemos su misión. Seamos sus representantes, sus embajadores, los que mostremos de qué se trata la gracia de Dios en Cristo. Y eso es lo que hace la iglesia. Y a eso nos llama el Señor. El tiempo que nos toque de vida, ¿no? Algunos vivirán más, otros viviremos menos. Lo que sea, el tiempo que nos toque vivir, hagamos lo que podamos, lo que tengamos en nuestra mano. Si una sola vida, ¿cuánto nos podemos llevar con nosotros? Intentemos hacerlo. Y no es solamente salir a predicar, porque no todos tenemos la capacidad de hablar, pero sí nuestra vida puede ser un instrumento. Cómo nos vestimos, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo invertimos nuestro dinero, cómo reaccionamos ante el otro. Son todas maneras que hablan de la fe que tenemos. Y eso puede ser un instrumento que acerque a una persona a Dios, ¿no? Bueno, eso es la misión de Dios. De eso se trata, poder conocer un poco mejor la misión de Dios, ver cómo está plasmada en su palabra, ver cómo hombres y mujeres que nos precedieron a nosotros también a su manera intentaron ser parte de esta misión, llevarla adelante, encarnarla con su forma de ser, su cultura, en el tiempo que les tocó vivir. No ha sido siempre la iglesia igual. La iglesia hace 2000 años atrás no era lo mismo que la iglesia de la Edad Media, y la iglesia de la Reforma, y la iglesia de los años 2000. Sin embargo, el mensaje
es el mismo, el Cristo es el mismo, la fe en Jesús es la misma, la esperanza es la misma, nada más que por la evolución de la historia, obviamente va tomando distintas maneras, formas, ¿no? Y sería ridículo que nosotros quisiéramos vivir con sandalia y con túnica de camello como los primeros apóstoles, no tiene nada que ver. Hoy estamos en esto, nos toca vivir acá, en este contexto. Bueno, con lo que tenemos, con lo que conocemos, ¿cómo nos toca a nosotros interpretar esa misión de Dios? Y digamos que cada vez es más fácil todo lo que tenemos. Por ejemplo, hace 20 años atrás pensar en tener una Biblia en un celular era impensable. Sí. Entonces, hoy por hoy la Biblia está en casi todos los idiomas, bueno, salvo los que todavía no se han llegado a traducir, pero están en una aplicación, digo, por lo menos 100 idiomas tenemos en el celular. Está bien, tenemos O sea, tecnología, pero me parece que estamos en un punto muy difícil donde el mundo está retrocediendo. Se adelanta con la tecnología, pero cada vez les cuesta más creer a las personas, porque tiene todo sabido. Sí, yo lo que me refiero que la palabra de Dios fue la que se ocupó de hacer lo que nosotros no estamos haciendo también, ¿no? De permitir que la tecnología, por ejemplo, avance en estas pequeñas cosas, ¿no? Que son grandes en realidad, ¿no? Sí, pero por ahí es mal utilizada Sí, bueno, es como todo, o sea... y distorsiona la sociedad. Sí, por un lado hace bien y por otro lado Claro. hace mal. Sí. Tecnología. Yo creo que ha pasado siempre, ¿no? En la humanidad. Pero nosotros Sí. como cristianos, viste que apuntamos a lo que hace bien. Siempre vamos a buscar Claro, lo que hace bien. exactamente. O sea, vamos la a tecnología arreglar lo bien que- usada es buena, y es muy Claro, buena, sí. pero mal usada, obvio, Seguro. nos aleja. Así es. ¿Cuál es el texto que resume la misión de Dios en la Biblia? ¿Cuál de ustedes? Si uno tuviera que, no sé si me saben de memoria algunos, si recuerdan, pero ¿se les ocurre algún texto de la Biblia que resuma así en poquitas palabras cuál es la misión de Dios? Y de hacer sí. Me parece. A ver. Sí. ¿Cuál? Sí, Mateo, ¿cómo era? Toda la versión. Sí, Muy bien. Lo conozcamos. Esos textos se conocen como la Gran Comisión, ¿no? Que están en los Evangelios y también Hechos 1:8, que tienen que ver quizá también con la acción, ¿no? O sea, por eso dice ir, es una acción, ¿no? Que nos moviliza. Hay un texto también, está muy bien esto que dice, pero que tiene que ver con el corazón de la misión, que es el famoso Juan 3:16, Sí. el Evangelio. Que eso es la misión de que expresa en poquitas palabras cuál es la misión de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice de memoria ese texto? Porque Juan de tal 3:16. manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el corazón de la misión. El amor de Dios por la humanidad ha hecho ese amor de que Él diera a su propio Hijo para que toda persona que crea en su Hijo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la misión de Dios. Resume muy sencillamente el corazón de la misión, que es el amor de Dios por la humanidad, por nosotros. Y por ese amor por nosotros es que nos encomienda a esto que decía uno. Vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura. Recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta la última tierra. Pero parte de ese amor que Dios tiene por nosotros. Porque de tal manera, o sea, tanto amó Dios al mundo que dio su propio Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el amor de Dios por los perdidos es el corazón de la misión.
Por eso Dios está en misión, por amor. No se puede estar en una misión sin amor. No me lo veo a Dios desesperado por querer salvar a todos si no tuviera amor. Algo que nos hacía añadirle el pastor Cristian en la congregación es el siguiente versículo para recordarnos, sobre todo, para derribar un poco la barrera de prejuicio que a veces uno tiene cuando es insistente con la gente y a veces uno lo rechaza, que el siguiente versículo dice: porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, o sea, para que podamos salir a la calle, digamos, con una intención de que, bueno, a no juzgar y a condenar la situación, la persona, y si se ha equivocado 100 veces, y bueno, a veces uno desiste porque dice: bueno, ya está, ya lo un montón de veces. Y eso a veces hace como un prejuicio nuestro de decir: bueno, que se arregle Dios, no sé, como para decir, no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo. Esa parte todavía no ha llegado, o sea, llegará, pero no es nuestra la tarea esa, la tarea nuestra es la. Muy bueno lo que decís, porque tampoco Dios nos llamó a nosotros a convertir a la gente. La conversión la hace el Espíritu Santo en el corazón, ¿no? Yo no puedo obligar a alguien a convencerlo de algo. Yo a lo sumo puedo compartirle como un testigo. El testigo vio un accidente y dice: ¿cómo fue? Y no, pasó el auto en rojo y lo chocó al otro. Más que eso ya no puedo decir. Yo ni manejé, ni estuve ahí, solamente te estoy contando lo que vi. Si estuvo bien, si estuvo mal, no sé, yo te digo lo que vi. Bueno, eso hace un testigo. Nosotros como hijos de Dios le podemos contar lo que fue nuestra experiencia y lo que la Biblia nos anima a contar. Ahora, ¿cómo esa persona va a persuadirse? Eso ya es un trato de Dios con él. Yo no me meto ahí. No soy quien para meterme. Eso es Dios el único que puede generar una convicción en el otro, ¿no? Entonces, eso nos quita un peso de encima a nosotros, porque yo no tengo que producir nada. A lo sumo, simplemente te cuento mi experiencia. Alguien que siembra una semilla. Tal cual, el Evangelio, ¿no? Una buena semilla. Y después el Espíritu Santo se encargará de hacerlo. Y en las iglesias, nosotros tenemos que recordar de que no estamos llamados a juzgar al otro. Porque el Evangelio nos encuentra en la vida como nos encuentra. Nos encuentra roto, manchado, nos encuentra deteriorado, y ahí se cruza la gracia y el amor de Dios. Y llegamos a la iglesia como llegamos, como la vida nos encontró, no como tendríamos que estar. Si fuera por como tendríamos que llegar, y ninguno entra. Entonces, ¿quién soy yo para cuestionar cómo está el hermano, qué hace esto, qué hace el otro? No, eso que se arregle Dios. Si no es tarea mía. Yo, a lo sumo con mi ejemplo, intentaré ser un instrumento que bendiga al otro. Por lo menos no ser de tropiezo, pero juzgar, no, lejos de mí. Dios es el que juzgará en su momento. Si Cristo dice: no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo, ¿cómo yo voy a juzgar? Que me libre Dios de eso, ¿no? Podemos terminar leyendo el famoso texto de la Gran Comisión que decían ustedes en Hechos 1:8. Si quieren su Biblia ahí en el celular, si no yo lo tengo acá. Que es muy lindo este texto, que es muy conocido, pero no por ser tan conocido deja de tener ese sabor de saber que fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesús en vida en esta vida terrenal, ¿no? Para tener un contexto, en Hechos capítulo 1 nos relata los últimos minutos, horas de Jesús en la tierra. Ya había resucitado nuestro Señor Jesús. Ahora, dentro de unas par de semanas, vamos a celebrar Pascua, ¿no? La muerte, el sacrificio de Jesús, pero ese hecho glorioso, ese domingo de resurrección, donde Jesús vuelve a la vida de una manera sobrenatural y que le da sentido a nuestra fe. Si no hubiera resucitado Jesús, no teníamos ninguno de nosotros acá. Y dice que entonces
al tiempito, después de unos 40 días de que resucitó, se le fue apareciendo de distintas maneras, flasheaban los discípulos, no podían creer, que eran impactados de las apariciones de Jesús, y les confirmaba de que había resucitado ya con un cuerpo sobrenatural y que comía, pero a la vez les mostraba las cicatrices, pero atravesaba paredes. Y yo me lo imagino a los discípulos ahí medio como turbados, asombrados, admirados, y en esa maraña de emociones y de sensaciones y tratando de entender lo que había pasado, dice el relato que antes de ascender al cielo, ya 40 días que estuvo con ellos, tiene estas últimas palabras mientras iba ascendiendo al cielo, ¿no? Y les dijo, si vamos, ¿Quieren que lea? sí, dos versículos antes, los discípulos le preguntan a Jesús cuándo él iba a restaurar el reino. ¿Cómo dice? Desde ahí. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque Jesús le había dicho, vayan hasta tal lugar, que yo me voy a encontrar con ustedes ahí. El aposento alto. Bueno, entonces ellos fueron para allá y ahí se aparece Jesús con ellos. Entonces ahí, mientras estaban en esas charlas, le hacen esta pregunta. Señor Jesús, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Que era el anhelo que ellos tenían, porque estaban bajo la bota de Roma y estaban desesperados porque eran unos súbditos y los maltrataban y tenían que pagar impuestos y que los ninguneaban, los basureaban. Ya estaban hasta acá de eso. Y el Mesías, según la interpretación que ellos tenían del Antiguo Testamento, era que el que iba a venir a poner orden, que por fin los iba a liberar, era el San Martín, que los iba a liberar. Entonces estaban ahí expectantes. Maestro, ¿vas a restaurar el reino? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Fíjense qué interesante. Ellos estaban con una expectativa genuina, era genuina, porque ellos habían estudiado la Torá y el Antiguo Testamento, y los profetas decían de que el Mesías iba a venir a restaurar. Entonces, como buenos estudiosos de la Biblia, estaban expectantes, bueno, si ellos iban a dar. Era restaurar la relación con Dios. No es que iban a restaurar Israel. No, ellos querían que restaure Israel, que vuelva a poner un rey, que los romanos sean liberados de los romanos. Esa era la expectativa que ellos tenían. Genuina. O sea, porque así lo de hecho, enseñaba. hasta hoy Israel sigue contando la genealogía de David, Exacto. esperando al Mesías. Pero lo interesante es que Jesús no le dice que no es cierto. Porque no dice, no, ustedes están equivocados, nunca va a restaurar. Dice, no les toca a ustedes saber cuándo va a pasar eso. Diciendo, está bien lo que ustedes piensan y entiendo que tienen este anhelo, pero eso no les toca saber a ustedes cuándo va a ser. Lo que sí yo les quiero decir es esto. Entonces les cambia el enfoque. Les dice, los entiendo este anhelo que tienen. Sé que es así, pero no les toca a ustedes saber cuándo va a ser. Lo que sí yo les quiero decir es esto. Van a recibir poder